y cómo estos tres elementos también se conjugan dentro de una ecuación llamada ecuación patrimonial, en la cual se dice que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Esa ecuación patrimonial es la que le da vida a toda la contabilidad de una empresa. Y nuestro trabajo como contadores es tratar de que esa igualdad entre activo, pasivo y patrimonio se mantenga. Cuando esa igualdad se rompe, entonces significa que no hemos registrado correctamente una u otra transacción. De ahí que toda la vida los estados financieros deben tener cierta cuadratura, es decir, estar igualados el valor del debe y del haber. Ahora vamos a hablar sobre, bueno, ya habíamos comenzado con el reconocimiento, que es uno de los aspectos que regulan las normas contables. Saber, por ejemplo, si reconocer o no reconocer un activo, reconocer o no reconocer un pasivo, o un elemento del patrimonio, o un ingreso o un gasto, es bien determinante, porque si nosotros no lo hacemos de manera correcta y de acuerdo a cómo nos establece la norma, podemos cometer un error de sobrevaluar o subvaluar, en su caso, las cifras que están dentro de los estados financieros. Es decir, poner valores de más o poner valores de menos. Entonces, vamos a hablar primero del activo, cuándo se va a reconocer el activo, y es lo último que vimos en la clase anterior. Un activo dice que debe ser reconocido sí y solo sí. Y aclaramos ese día de que cuando dice sí y solo sí, significa que ambas condiciones deben cumplirse siempre. En primer lugar. Y luego la alternativa A siempre se debe cumplir. Si no cumple la A, pues la B se vuelve secundaria y poco relevante. Tiene que cumplir la A primero y luego se evalúa la D. Entonces, ¿qué dice la condición A? Que es probable que de él, o sea, del activo en cuestión, se obtengan beneficios económicos futuros. Esa es la primera condición que debemos reunir para poder reconocer un activo. ¿Qué significa esto? Que al momento, porque recordemos que es al momento que nosotros vamos a hacer la evaluación, esto puede cambiar de la noche a la mañana, de un día para otro, un activo puede cambiar de condición, hay que aclarar eso. Entonces, como nosotros hacemos estados financieros generalmente una vez al año, entonces una vez al año debemos estar haciendo constantemente esta evaluación. Bueno, dice probable, no dice seguridad. Usted tiene una máquina, tiene un terreno, tiene cualquier activo de los cuales hemos hablado, y usted debe medir qué probabilidad existe de que este activo genere beneficios económicos en el futuro, o sea, a partir de esa fecha. Si usted considera que ese activo o determina que ese activo va a generar beneficios económicos futuros, entonces ya cumplió la primera condición para poder reconocerlo. Pero si dice sí a esta pregunta, entonces se hace la siguiente. Su valor puede ser medido con fiabilidad. Es decir, que cuando ya cumplió la condición de que es probable que genere beneficios económicos futuros, debemos ahora medir el valor de ese activo y que podamos medirlo de manera fiable. Si cumple también esa otra condición, entonces se puede reconocer ese activo. Como repito, si la primera no se cumple, de nada sirve estar evaluando la segunda. Y siempre debemos empezar evaluando la primera condición, que haya probabilidad de generar beneficios económicos en el futuro. Y luego evaluamos la segunda, que el valor pueda ser medido con fiabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Con fiabilidad quiere decir que no haya lugar a una duda razonable sobre el valor que le vamos a asignar a ese activo. Generalmente los activos ya tienen un valor reconocido porque han sido comprados o producidos anteriormente y por lo tanto ahí tenemos una base de valor que puede ser el costo. Ya vamos a hablar de las bases que existen para evaluar un activo. Puede ser el costo, por ejemplo, ¿verdad? O el valor razonable, que es la otra forma de evaluar un activo. Pero que sea de manera fiable, es decir, que no haya dudas sobre ese valor que nosotros le podemos asignar.
Bien, antes de hablar de la medición, quiero poner un par de ejemplos acá. Imagínese que usted tiene una máquina, pero esa máquina ha sufrido un daño sustancial por cualquier razón, la dejaron que recalentara, se fundió el motor, bueno, lo que sea que pasó con esa máquina. De tal manera que usted llega a la conclusión de que no es probable que en el futuro esa máquina pueda ser utilizada. Es más, es tan así la máquina que ni siquiera vendida por libras usted la va a poder recuperar el valor que invirtió. Entonces, en ese momento que usted dice, bueno, no hay ninguna probabilidad porque la máquina está totalmente arruinada y saldría más caro estarla reparando y todo lo que implica, que mejor botarla. Entonces, no cumple la primera condición esa máquina. Está inservible. Entonces de nada sirve que nosotros nos preguntemos si su valor puede ser medido con fiabilidad, porque ya llegamos a la conclusión de que ni siquiera va a generar beneficios económicos. Entonces no tiene sentido evaluar la segunda condición. Ese es un ejemplo. Veamos otro ejemplo. Hay algo que se llama plusvalía generada internamente. Vamos a meternos un poquito en las normas internacionales. Y nosotros sabemos que dentro de los activos están los activos intangibles. Y dentro de los activos intangibles hay algo que se llama propiedad intelectual, están las licencias de software, que son cosas que nosotros le pagamos a otros para poder utilizar ciertas ideas o ciertos procesos o ciertos programas. Por ejemplo, en el caso de las licencias, usted paga una licencia de Office o paga una licencia de Windows para poder utilizar ese programa, ese sistema operativo o esos programas de aplicación de manera correcta, legalmente hablando, ¿no? Pero ¿qué tal si dentro de la empresa, fíjese bien, el mismo personal de informática, vamos a meternos en informática, ellos trabajando, ¿verdad? En el día a día han ido creando un sistema de facturación, por ejemplo, o un sistema contable propio, ¿verdad? Desde cero. No dentro de una plataforma de Excel o algo que ya existe, sino que desde cero lo crearon, lo programaron y poco a poco la fueron armando hasta crear un sistema bastante eficiente. Entonces, ¿es probable que ese sistema genere beneficios económicos en el futuro? Sí, porque es un sistema que nos va a permitir llevar la contabilidad de manera mucho más eficiente, etcétera, etcétera. Entonces, esa condición la cumple. Pero vamos a la segunda. Su valor puede ser medido con fiabilidad. Ahí es donde está el pero, en este caso. Porque ese sistema, si bien es cierto, va a generar beneficios económicos, pero el problema es qué valor le podemos dar a este sistema si es que se creó a través del esfuerzo mutuo de un montón de empleados, se utilizó el recurso de la empresa, las computadoras de la empresa. Está tan mezclada la cuestión del costo de este sistema que no lo podemos identificar como una cosa separada. Entonces, a eso se le llama plusvalía generada internamente. Entonces, cumple la primera condición porque sí puede generar beneficio económico futuro, pero no cumple la segunda porque no se puede medir el valor. ¿Verdad? Sí hay un valor, pero no lo podemos identificar dentro de toda la masa de recursos que la empresa tiene. Ahora bien, el segundo aspecto que regulan las normas es la medición, que es de lo que estamos hablando en la condición número 2 del reconocimiento. ¿A qué le vamos a llamar medición? Que vamos a entender por medición desde el punto de vista de la contabilidad. Consiste en asignarle un valor a un determinado elemento de los estados financieros con el cual aparecerá reflejado dentro de los mismos. Es decir, ya decidimos primero si reconocer o no. Analizamos que cumple las dos condiciones, entonces vamos a reconocer el activo en este caso. ¿A qué valor lo vamos a registrar dentro del balance? Es algo que aparentemente es muy sencillo, todos decimos, no, pues hay que ver cuánto nos costó. Pero hay activos que no se les aplica el costo como base para ser evaluado. Ya vamos a hablar de eso en las siguientes láminas. Entonces la medición consiste en decir, este activo va a aparecer con $10,000 o este activo va a aparecer en el balance
con un valor de $1.000.000. O este pasivo va a aparecer en el balance también con un valor de $500.000. O este gasto lo vamos a poner dentro del estado de resultados con $630. Para decidir qué cantidad va a ir dentro del cuadro o dentro del estado financiero, existen diversos criterios y eso es lo que vamos a hablar en este momento. ¿Cómo vamos a medir? ¿Cómo se mide un activo? Los activos se pueden medir de dos formas. Hay dos formas básicas de medir un activo y el primero es el más inmediato, si lo podemos llamar de esa manera. Que se llama costo histórico. El costo histórico dice que es el valor al que originalmente fue adquirido el activo menos la correspondiente amortización generada por su uso. Por ejemplo, si usted tiene un vehículo, obviamente ese vehículo usted en algún momento lo compró usado o nuevo, no importa, lo compró en una agencia o se lo compró a otra persona y en ese momento que usted lo compró usted pagó. Entonces usted pagó $8.000 por ese vehículo o pagó $15.000 por ese vehículo. Claro, conforme ese vehículo vaya siendo utilizado, usted le va a ir aplicando un proceso de amortización, que si en este caso es un vehículo, nosotros le llamamos depreciación, y le calculamos una depreciación que se la vamos a ir restando anualmente. Entonces a eso se le llama costo histórico, o costo amortizado le llaman algunos también, que es la forma más básica que hay de medir un activo, o medir el valor de un activo. Casi todos los activos se miden a su costo histórico. Pero existe otra alternativa. Hay activos que no, el costo histórico se vuelve inexacto. Y entonces hay que aplicar este otro criterio que se llama valor razonable. El valor razonable dice que es el valor al cual puede ser transferido un activo entre un vendedor y un comprador debidamente informados en condiciones de independencia mutua. Analicemos ese concepto de valor razonable. Dice que es el valor al cual podría ser transferido un activo, obviamente entre un vendedor y un comprador, que en este caso si nosotros somos los dueños del activo, nosotros seríamos los vendedores de ese activo. No es que lo estemos vendiendo, sino al que podríamos llegar a vender, entre un vendedor y un comprador, o sea, ese valor, debidamente informados, es decir, cuando dice debidamente informados, quiere decir que tanto el que compra como el que vende sabe las condiciones del mercado, sabe a qué precio se venden en otros lugares, por ejemplo, es decir, tiene información accesible de todas las condiciones en que se va a comprar el bien, y en todo caso debe ser en condiciones de independencia mutua. La independencia mutua es que ni el que compra a la fuerza, ni el que vende a la fuerza, o por una obligación legal. Por ejemplo, cuando el Estado hace una expropiación, la expropiación es cuando el Estado dice, bueno, aquí va a pasar una carretera y este terreno donde está este terreno es de cierta persona, pero aquí va a pasar la carretera, entonces hay una ley especial que dice que pueden expropiar. Entonces le dicen al dueño del terreno, mira, esta parte del terreno se la vamos a comprar a fuerza porque aquí va a pasar la carretera. Entonces, cuando se da ese fenómeno, ya no hay valor razonable porque en ese caso el Estado está obligando al dueño del terreno a vender. ¿Y cómo va a vender ese terreno? Al precio que el Estado ponga. No es que yo voy a negociar con el Estado a qué precio me lo va a comprar. Yo tengo que venderlo al precio que él me diga. Entonces ahí ya no hay valor razonable porque el valor ya no es establecido de manera libre, sino que a través de una coerción, que es la misma ley de expropiación que se ha girado. Entonces, aquí tenemos en este esquema el valor de lo que es el mercado activo. Este era un vínculo, pero ahorita está roto el vínculo. Para poder establecer un valor razonable, algunos le llaman valor de mercado, pero no es exactamente igual a valor de mercado, no es lo mismo. El valor de mercado en algún momento puede ser tomado como base para un valor razonable.
Pero antes de hablar del mercado activo, bueno, ¿y por qué el costo se vuelve inexacto y hay que recurrir a un valor razonable? Fíjese bien, se recurre a un valor razonable cuando el costo no es exacto a lo que realmente el bien vale. Por ejemplo, hay bienes que tienen un valor muy fluctuante. Es decir, cuando se compraron tenían cierto valor, pero conforme va pasando el tiempo y las condiciones van cambiando, el valor de ese bien se puede ir arriba o se puede venir abajo. O sea, hay un valor voluble, ¿verdad? O volátil, como le llaman otros, de ese valor. Es como el caso del Bitcoin. El Bitcoin tiene tanta volubilidad que puede cambiar de valor en términos de minutos, de segundos puede haber un cambio de valor. Si usted revisa el Bitcoin, ahorita anda por 23,000 y algo, ayer estaba a 24,000, o sea, hay $1,000 de diferencia casi entre ayer y hoy. Entonces, ¿qué significa? Que el costo, usted le pudo haberlos comprado a 50,000 como hizo el gobierno de El Salvador, pero eso ya no es un valor real. Ese costo histórico ya no, prácticamente no es el valor verdadero de los bitcoins. Entonces, cuando se da ese problema con ciertos activos, es que el valor razonable se vuelve como una alternativa obligatoria. Es decir, tenemos que ajustar al valor razonable aunque lo hayamos comprado más caro o lo hayamos comprado más barato. Entonces, hay que medir el valor de mercado. Para que pueda establecerse un valor razonable necesitamos un mercado activo. El mercado activo se dice que un bien tiene un mercado activo cuando cumple 3 condiciones. Esto no tengo la presentación acá, así que si puede tomar nota por ahí, hágalo. El mercado activo tiene las siguientes características. Primera, hay una gran cantidad de compradores y vendedores. Es decir, que tiene que haber competencia, ¿verdad? Prácticamente eso quiere decir. Para que un mercado sea considerado como mercado activo debe haber suficientes compradores y suficientes vendedores. Segundo, los productos que se negocian dentro del mercado activo deben ser homogéneos, relativamente homogéneos, es decir, tratarse de productos parecidos o similares. Por ejemplo, en el mercado de la gasolina, pues es un mercado activo porque bueno, sí, hay bastantes compradores y vendedores, hay muchas gasolineras y hay muchas personas que consumen combustible. El producto que se vende es homogéneo, es combustible, ¿verdad? Homogéneo quiere decir que sea similar. Y tercero, que los precios sean de conocimiento público. Si no se publican los precios, no es mercado activo. Entonces, en este caso, las gasolinas, por ejemplo, cumplen con esa tercera condición porque usted va en la carretera y cabal a la entrada de la gasolinera está una torre donde están los precios a los cuales están vendiendo ellos el combustible. Entonces, hay suficientes compradores y vendedores, los productos que se venden son homogéneos y tercero, los precios son de conocimiento público. Si existe un mercado activo para un determinado bien, entonces se puede medir valor razonable. Si no hay un mercado activo, difícilmente podemos medir un valor razonable. Por ejemplo, aquellos productos que son únicos, que no se venden en el mercado libremente, sino que son tan especializados, hechos a medida. Por ejemplo, cuando a una empresa, a una fábrica le hacen una maquinaria exactamente a la medida de las necesidades de la fábrica, no puede haber un mercado activo porque la máquina es única. No hay otra máquina parecida en el mercado, entonces es bien difícil medir valor razonable en ese caso. Y habiendo aclarado esos dos bases para medir el valor de un activo, pasemos ahora a los pasivos. ¿Cuándo reconocer un pasivo? Así como hay regla para reconocer un activo, también hay regla para reconocer un pasivo. Bien, y son parecidas, las reglas son parecidas. Un pasivo debe ser reconocido sí y solo sí, de la misma restricción que quiere decir que debe cumplir ambas cosas, pero siempre se comprueba primero la condición A para poder pensar en la condición B. Como es un pasivo, entonces lo que se va a medir es la probabilidad de que
deban desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Quiere decir que exista realmente una probabilidad de que tengamos que pagar. Porque en este caso no estamos hablando de recibir beneficios, sino lo contrario, pagar. Y para pagar necesitamos desprendernos de recursos. Si esa probabilidad no existe, es decir, no hay probabilidad que tengamos que pagar, entonces no podemos reconocerlo como pasivo. Es el caso de los pasivos contingentes, que no se reconocen como tales, no se reconocen como activos, como pasivos, perdón, porque la probabilidad de que se den es muy baja. Ya hablamos de los juicios, donde yo estoy en un litigio y no sé si al final me va a condenar el juez y voy a tener que pagar alguna compensación. Mientras el juez no dicte resolución, no dicte una sentencia, ese pago que yo podría llegar a dar no existe prácticamente. Ese es el caso de los pasivos, para poner un ejemplo donde no se cumple la primera condición. En la gran mayoría de pasivos se cumple, ¿verdad?, el hecho de que hay una obligación que hay que pagar. Y obviamente, al haber cumplido la primera, su valor se pueda medir con fiabilidad. En el caso de las provisiones, que es un tipo de pasivo que no es igual que los demás, la provisión es, por ejemplo, cuando hay, usted sabe que va a pagar, pero lo que no sabe es cuándo, y existe algún tipo de duda sobre cuánto va a ser el pago, ¿no? Pero ahí se usan métodos estadísticos para calcular. Por ejemplo, en las garantías, cuando hay garantía firmada con el cliente. Imagínense lo de las refrigeradoras, que fue un ejemplo que puse en la clase pasada. Usted vende mil refrigeradoras, vamos a decir que usted vendió 1000 refrigeradoras, y usted ha dado una garantía sobre esas refrigeradoras que si tienen algún daño de fábrica, usted las puede reparar, o caso extremo, usted podría hasta devolver el 100% de lo que costó la refrigeradora al cliente. Entonces usted hace un cálculo estadístico, es una forma de medir una provisión. Bueno, de mil refrigeradoras, usted se hace la pregunta: ¿qué porcentaje de esas 1000 refrigeradoras podrían tener daños totales? Es decir, que se arruinen del todo y que ya no haya forma de repararla. Obviamente el porcentaje es mínimo, ¿verdad? Porque usted no va a pensar de entrada que las 1000 refrigeradoras van a fallar. Eso sería un caso muy extremo. Digamos entonces que el 1% de las 1000 refrigeradoras van a sufrir daños importantes totales. ¿Cuánto es el 1% de 1000? Son 10. 10 refrigeradoras. ¿Cuánto es el costo, el valor que ha pagado el cliente por cada refrigeradora? Digamos que pagaron $500, barata, ¿no?, por cada refrigeradora. Entonces, si se llegara a dar ese 1% de pérdida total de esas 10 refrigeradoras, entonces 10 por 500 serían $5000 que usted podría provisionar para cubrir ese daño total. Y así va bajando, ¿no? Porcentaje de daño intermedio, daño leve, y le va dando un valor a cada cosa usted y hace una tablita y luego hace una suma. Eso no lo vamos a ver, pero es la forma en que se hace la medición de una obligación cuando no hay una base concreta de qué valor le vamos a poner, en caso de las garantías, pero no estarlos enchivolando. La mayoría de las obligaciones ya tienen un valor establecido. Por ejemplo, con el banco ya sabemos cuánto le debemos. Al Ministerio de Hacienda ya sabemos cuánto le debemos. Quizás podríamos provisionar, en el caso de Hacienda, alguna multita ahí, ¿verdad?, que va a depender de qué fecha paguemos. Ahí podríamos hacer alguna provisión. Pero la deuda original, nosotros ya sabemos cuánto le debemos al Ministerio de Hacienda. Los empleados ya tenemos las planillas para saber cuánto les debemos a cada uno. En el caso de los proveedores, igual, ya hay un registro de cuentas por pagar donde sabemos cuánto se le debe a cada proveedor y cuál es la tasa de interés que le tendríamos que pagar en caso de pagarle fuera de tiempo. Entonces, generalmente el pasivo tiene menos problemas para ser medido que los activos. Bueno, vamos a hablar ahora de las formas de extinción de un pasivo. ¿Cómo pagamos los pasivos? La forma más común de pagar un pasivo es a través de desembolsos de efectivo.
pero no siempre. Vamos a ver esta tablita que nos dice la forma en que podemos extinguir un pasivo. Entonces, un pasivo se puede extinguir. Cuando decimos extinguir es eliminar ese pasivo, o sea, dejar que deje de existir el pasivo. Y la ilustración que sería como un ejemplo de cada caso. La primera situación es entrega de un activo monetario, que es lo más común, pagar con plata, ¿no? Dinero, pago de una cuota a un banco. Eso sería la forma más común de extinguir un pasivo. Segunda forma, intercambio por un activo no monetario, es decir, no pagamos en efectivo, sino que pagamos a través de otro bien diferente. Es decir, nosotros para pagar la deuda le damos un vehículo, le damos un terreno, entonces en los casos, la ilustración es por un lado los embargos, que es cuando el juez dictamine y dice, bueno, embárguese, así dice la resolución, embárguese los bienes hasta cubrir la deuda. Entonces, embargan la casa, bueno, si es una empresa, le embargan la maquinaria, hasta cubrir la obligación que se tiene con el banco en este caso. Aún las municipalidades en algunos momentos han ejercido esta figura del embargo, y le digo por experiencia no propia, sino de otras personas conocidas, que hay gente que ha llegado a perder sus casas, su terreno, por pago de impuestos municipales, que deben años de impuestos municipales, que cuando se hace la cuenta, pues prácticamente el valor del terreno equivale a la deuda, ¿no? Y a veces le quitan el terreno y de ajuste a la persona tiene que dar un complemento. Esos son los embargos. Y las daciones en pago, que prácticamente es igual, solo que ahí es voluntario, o sea, no esperamos a que el juez nos embargue, sino que nosotros le decimos al acreedor, mire, yo le voy a dar esto para pagarle, ¿no? Esa es una dación en pago, o sea, dar en pago algo. Otra forma de extinguir un pasivo es a través del suministro de bienes y o servicios. A veces los pasivos no representan que usted tenga que pagar algo, sino cumplir con un compromiso. Por ejemplo, ahí dice entrega de una mercancía encargada bajo anticipo. Le llega un cliente y le dice, vaya, fíjese que necesito que me dé tantas docenas de camisas, y empieza a hacer el pedido. Y le da el 50% de anticipo. Claro, usted no le ha entregado nada, pero usted ya recibió dinero. Ese 50% para usted como empresario representa un pasivo. ¿Verdad? Es un pasivo porque usted está obligado a entregar la mercancía. O sea, ahí usted no tiene obligación de entregar dinero, ni tampoco es un embargo, sino que es un producto que usted le tiene que hacer llegar al cliente en este caso. Claro, cuando usted le entregue los bienes al cliente, el cliente le va a entregar el otro 50% y ahí quedó la transacción totalmente cerrada. Es otro caso de extinción de pasivo. Otro caso es el intercambio de una obligación por otra. O sea, cambiar deuda por deuda, que a la larga esto no es extinción, sino que es más bien cambiar deuda por otra. O sea, usted lo que hace es convertir una deuda que existe, que ya es vieja, por una deuda más nueva, que es prácticamente lo que está haciendo el gobierno con eso de lo que va a comprar la deuda y todo eso. Lo que está haciendo realmente es endeudándose por otro lado para cubrir lo que está endeudado en otro lado. Eso lo hacemos también las personas en algo que se llama refinanciamiento de deudas bancarias. A veces caemos en mora y entonces vamos a hablar con el banco, hacemos una negociación y le decimos al banco, vaya, mire, ¿cuánto le debo? Le debo tanto más los intereses, hagamos una sola cuenta y hacemos como que le hacemos un préstamo para que usted nos pague ese préstamo viejo, y luego firmamos un préstamo nuevo, como que nada ha pasado. Eso se le llama refinanciamiento, y prácticamente la deuda siempre existe, solo que es una deuda diferente. Cada caso que vamos viendo es más extraño que el anterior, o sea, es más raro, ¿no? El otro es la renuncia del acreedor a exigir el pago, que es algo que no a muchos nos ha pasado, ¿verdad?
que la persona a la cual le debemos nos diga, miren, ya no me debe nada, no se preocupe, ¿verdad? La deuda queda totalmente cancelada. Eso sería ideal en algunos casos, pero no se da muy comúnmente, ¿verdad? Eso es algo bien raro. A eso se le llama condonación de una deuda. O sea, la condonar es perdonar una deuda y generalmente las condonaciones se dan más que todo entre países. Cuando el Fondo Monetario Internacional le condona a un país parte de la deuda, ¿verdad? O los intereses. Entonces, eso ya son cuestiones de tipo político, aunque se pueden dar a nivel personal también, ¿verdad? Usted le ha prestado $100 a un amigo y el amigo ha tenido problemas para pagarle y de ajuste pues se le murió el papá o tuvo alguna desgracia en la familia y usted le dice como un favor, le dice, mira, no te preocupes, los 100 pesos que me debes hay que queden, es una contribución que yo voy a dar para el problema que vos tenés. Eso se puede dar también. Y el último caso es conversión de un pasivo en patrimonio. ¿Cuándo se da esto? Hay casos que las empresas emiten algo que se llaman bonos. Los bonos son obligaciones, es decir, le llaman obligaciones negociables. Un bono es un documento en el cual la persona que emite el bono se compromete a pagarle a la otra, a la que se lo compra, el valor del bono más cierta cantidad de intereses durante cierto tiempo. Es una deuda prácticamente. Pero hay bonos que se llaman bonos convertibles en acciones. Esos bonos convertibles en acciones significa que cuando llega el periodo de vencimiento de estos bonos, la persona que posee los bonos tiene la alternativa de cobrar el bono o pedirle a la empresa que los ha emitido que le convierta esos bonos en acciones. Y las acciones obviamente es un documento de capital, de patrimonio. ¿Y qué significa prácticamente? Significa que la deuda deja de ser acreedor nuestro y se convierte en socio, ¿verdad? O sea, deja de ser acreedor, le dejamos de deber dinero como acreedor y lo convertimos en accionista. Entonces, es prácticamente es la forma de extinguir la deuda, convirtiendo al acreedor en copropietario de la empresa. Entonces, ahí está el ejemplo, conversión de bonos en acciones. Entonces, usted puede ver que hay 6 formas de poder extinguir un pasivo, desde la más común, que es la primera, hasta las menos comunes, que son las últimas. Bien. Vamos ahora a hablar de la clasificación tanto de activos como de pasivos. Bueno. Vamos a esperar que estos hipotes se calmen. Obviamente, como el activo, si nosotros hablamos del activo de una empresa, vamos a encontrar un montón de cosas, ¿verdad? O sea, una gran variedad de cuestiones que son activos. Por lo tanto, es importante hacer una clasificación de esos activos. Hoy le hace menos que ayer. O sea, no, le hacía más aguado ayer.
pena me da como medio acelerarlo porque toda la gente... Estoy ahorita que he pausado porque esperando que esto se calle. Bueno, ahí van a disculpar, pero estos perritos se emocionan cuando viene alguien. Entonces, la forma moderna de clasificar los activos, en este caso, que ha ido evolucionando desde que yo aprendí contabilidad por primera vez en mi bachillerato, allá por 1985, que yo inicié mi bachillerato, ha ido evolucionando porque antes nosotros hablábamos de activo circulante, activo fijo, activo diferido y otros activos. Ahora los activos se clasifican en corrientes y no corrientes. Si usted se recuerda, cuando vimos allá el concepto de liquidez y solvencia, hablamos de que el corto plazo y el largo plazo. Y dijimos que para efectos de la asignatura o para efectos convencionales, porque todo el mundo lo maneja de esa manera, lo corriente era aquello que era de un año o menos, corto plazo, y el largo plazo es más de un año, pero en realidad no es tan así. Ya lo voy a tratar de explicar sin que caigamos en contradicciones. Dice ahí que los corrientes son aquellos recursos de los cuales se espera obtener beneficios económicos durante un ciclo normal de operaciones. Y los activos no corrientes son aquellos recursos de los cuales se espera obtener beneficios económicos durante más de un ciclo normal de operaciones. Es lo que la norma dice, la norma no da tiempos exactos. La norma no habla de año, ni de año y medio, ni de 5 años. La norma habla ciclo normal de operaciones. De tal manera que ese concepto de ciclo normal de operaciones es un concepto bastante relativo. Un corto plazo podría ser un año, correcto, que es lo normal, lo común, pero podría ser más de un año. Depende del tipo de empresa. Hay empresas cuyo ciclo de operaciones podría ser mayor a un año. Y por lo tanto, imagínense que el ciclo normal de operaciones de una empresa agrícola, por ejemplo, fuera de año y medio, entonces estaríamos hablando de que lo corriente para esta empresa sería 18 meses, que es año y medio. O hay otras empresas cuyos ciclos normales de operaciones son más cortos. Por ejemplo, si usted siembra rábanos, por ejemplo, los rábanos es un cultivo que en términos de un mes usted ya tiene cosecha. Quiere decir que el ciclo normal de operaciones de una rabanera no es un año. Podríamos manejar ciclos normales de 2 meses, por ejemplo, o de un mes y medio. Entonces, ahí es donde se vuelve relativo lo que es el ciclo normal de operaciones. Entonces, estrictamente hablando, lo corriente es lo que cubre un ciclo normal de operaciones, ya sea 3 meses, un mes, depende del tipo de empresa. Y lo no corriente es aquello que se da en varios periodos contables, en varios ciclos normales de operación, que como digo, pueden ser varios meses o pueden ser varios años. Todo va a depender del tipo de empresa. Sin embargo, comercialmente nosotros o convencionalmente vamos a manejar la idea de que todo lo que esté dentro de un año va a ser corto plazo y todo lo que pase de un año va a ser largo plazo. Por lo tanto, lo corriente son activos que generan beneficios en un año o menos y lo no corriente es aquello que genera beneficios en más de un año o durante varios años. Ahora, los pasivos se clasifican prácticamente de la misma manera. Hay pasivo corriente y pasivo no corriente. Entonces, los pasivos corrientes son aquellas obligaciones cuyo plazo de vencimiento está enmarcado en un ciclo normal de operaciones. Ya aclaramos eso de ciclo normal de operaciones. Por lo tanto, son deudas de un año o menos de un año. A eso le vamos a llamar corriente, pasivo corriente. Y el pasivo no corriente son aquellas obligaciones cuyo plazo de vencimiento supera un ciclo normal de operaciones. O sea, convencionalmente el largo plazo sería más de un año. Deudas que tengan que pagarse a más de un año, ¿verdad? O aquí hay cierto matiz que hay que entender.
Hay deudas que son estrictamente a largo plazo, que son bien poco comunes. Por ejemplo, si yo le digo, le voy a prestar $100 a usted y me los paga dentro de 5 años, allá por el año 2027, o sea, esos $100 más los intereses usted me los va a pagar hasta el 2027 en largo plazo, ¿no? Porque está pagando dentro de 5 años. Y lo más común es que yo le preste dinero y usted me lo empiece a pagar desde el siguiente mes, pero durante 5 años usted me va a ir pagando una parte de ese dinero. Entonces también es largo plazo, pero no porque me la va a pagar dentro de 5 años, sino que me lo va a pagar a lo largo de esos 5 años. Es decir, por poquitos, pero usted va a tardarse siempre 5 años en terminar de pagarme. En ambos casos se habla de largo plazo, aunque hay que aclarar, y eso lo vamos a ver ya cuando veamos la estructura del balance, que todas estas obligaciones que se pagan mensualmente y que son a largo plazo, tienen una parte corriente y una parte no corriente. ¿Por qué? Porque si yo le presto ahorita, estamos en mes de agosto, o bueno, digamos que se lo presto el 1 de enero, para que no haya problema con los ajustes de cabos de año y todo eso, ¿no? Se lo presto el 1 de enero del 2023. Entonces le voy a prestar para 5 años. Usted va a pagar cuotas mensuales sobre esa deuda. Entonces, esa deuda tiene dos componentes. Tiene un componente corriente, fíjese bien, que es la parte que va a vencer en el 2023, porque ese es a corto plazo. Esas cuotas que están dentro del año 2023 serían a corto plazo. Y todas las demás cuotas de los otros 4 años, 2024, 2025, 2026 y 2027, serían no corrientes. Esa parte que tenga usted que pagarme después del año 2023. Y así voy a tener que ir ajustando la deuda conforme vaya pasando el tiempo, ¿verdad? Yo voy a ir ajustando la deuda porque va a haber una parte de la deuda que se va a volver corriente y la parte no corriente va a irse reduciendo o disminuyendo. Muy bien. Pero eso lo vamos a entender mejor cuando veamos algunos ejercicios, cómo hacemos ese cálculo de lo corriente y lo no corriente. Vamos a hablar ahora del patrimonio neto. Fíjense bien. Elementos del patrimonio neto. Y básicamente hay 3 elementos principales del patrimonio neto y hay otros elementos adicionales, ¿verdad? Con esto vamos a cerrar para el primer receso. Y la meta de este día es terminar todo lo que se refiere al balance, porque nos falta todavía, tenemos que hablar más. Y para que el próximo miércoles veamos ya el primer ejemplo de balance, ya con números, ¿verdad? Para no irnos saturando de material, porque miren, la idea no es avanzar y avanzar a costa de lo que sea, la idea es que el conocimiento vaya siendo dosificado para que usted vaya asimilándolo poco a poco y de esa manera cuando ya llegamos a la parte práctica pues llevamos cierta base, porque todo lo que estamos hablando ahorita nos va a servir a la hora de hacer un balance de manera práctica, que yo sé que usted ya lo sabe hacer, pero vamos a recordarlo, ¿no? Bien. Elementos del patrimonio. Primero tenemos el capital, que muchos lo confundimos con el patrimonio. Ya dijimos que el patrimonio y el capital son iguales únicamente al momento que la empresa inicia operaciones. De ahí para allá, el capital deja de ser igual al patrimonio porque el patrimonio puede ser mayor o menor dependiendo de los resultados que la empresa vaya a dar. Entonces, ¿a qué le vamos a llamar capital? Constituye el valor del o las aportaciones efectuadas por el o los propietarios, porque dijimos de que puede haber un solo propietario, pueden ser socios, ¿no? Entonces, puede ser todo lo que aporta el dueño o dueños de la empresa se conoce como capital, es lo que él ha puesto, lo que él ha invertido, y que se puede llamar de dos maneras, fíjese bien, se puede llamar cuenta capital o capital social. ¿Cuándo se va a llamar cuenta capital? Cuando sea un comerciante individual. Si el dueño es uno solo
A la hora de elaborar el catálogo de cuentas, nosotros le vamos a poner en la parte del patrimonio el nombre del dueño y a la par, con una coma, la palabra o la frase cuenta capital. Por ejemplo, si es don Federico González el dueño, entonces ahí va a haber una cuenta que se va a llamar Federico González cuenta capital. Juan Ramírez cuenta capital. Rigoberto Fernández cuenta capital. Para distinguir esa cuenta de que es la cuenta donde nosotros llevamos el registro de los aportes que el señor dueño de la empresa va haciendo. Pero cuando es una sociedad, que es lo que nosotros nos vamos a enfocar en la clase, más que todo en sociedades, la cuenta se llama capital social, ¿verdad? Así se llama, que puede ser fijo o variable, eso lo vamos a ver más adelante cuando es fijo, cuando es variable. Luego, como un segundo elemento dentro del patrimonio están las reservas. No nos están refiriendo estrictamente a la reserva legal, que es un tipo de reserva que se crea, sino que vamos a ver qué dice ahí. Son cantidades que, segregadas de las utilidades, sirven para cobertura de posibles pérdidas en el futuro u otros fines. La reserva puede ser legal o puede ser estatutarias. La reserva legal ya viene definida en el Código de Comercio, dependiendo del tipo de sociedad, si es el porcentaje que se calcula sobre las utilidades y que se va guardando en esta cuenta, reserva legal. Y las reservas estatutarias, bueno, la reserva legal más que todo sirve para cubrir posibles pérdidas en el futuro. Ese es más que todo su fin de la reserva legal. Cuando dice segregada, la palabra segregada quiere decir separadas. O sea, se descuentan de las utilidades, eso quiere decir segregada. Y en el caso de la reserva legal sirve para cubrir posibles pérdidas en el futuro, que es lo que deberíamos de hacer nosotros como personas, que del salario deberíamos de guardar. Claro, con los salarios que hay aquí en El Salvador es bien difícil, pero se debería hacer un esfuerzo para que usted del salario que recibe todos los meses, usted guardara una cantidad para que cuando usted tenga un problema económico en su casa o se quede sin trabajo o cualquier otra situación de ese tipo, usted tenga un dinerito guardado que le ayude a sobrevivir esos días. Eso debería de ser, ¿verdad? Pero no lo hacemos. Las empresas sí tienen que hacerlo obligatoriamente. Pero hay otras reservas que se les llama estatutarias porque están en los estatutos de la sociedad y que no son para eso, o sea, esas se crean libremente y son para, por ejemplo, una reserva para construir una clínica para los empleados, podemos crear una reserva para hacer un rancho de playa para que los empleados puedan ir, o una reserva para becas u otro tipo de fines que la empresa destine. Ahora, la diferencia es que solo, fíjese bien, solo la reserva legal es deducible de impuestos sobre la renta. De ahí cualquier otra reserva inventada por la empresa no es deducible, es decir, no se puede deducir o restar de las ganancias antes de calcular el impuesto sobre la renta. Ese es un detalle que hay que entender, que solo la reserva legal se puede deducir de impuestos. ¿Por qué razón? Sencillo. ¿Qué tal si todas las reservas fueran deducibles? Bueno, nos inventaríamos todas las reservas habidas y por haber para no pagar nuestros impuestos. Entonces, no se puede arriesgar eso el Estado a dejar en manos de las sociedades decidir qué reserva se podría deducir o no. Entonces, por eso pone ese límite que solo la reserva legal se puede deducir. Los resultados se refiere al desempeño experimentado por la empresa a través de las operaciones y que pueden ser utilidades o pérdidas, ¿no? Los resultados son ya cuando la empresa compró, vendió, hizo negocios y al final del año nosotros a través del estado de resultados determinamos cuántos ingresos han habido, cuántos gastos y de esa manera establecemos si ganamos o perdimos. Entonces a eso le vamos a llamar resultados. Los resultados pueden ser positivos cuando son utilidades o pueden ser negativos cuando son pérdidas, ¿no? Pero aparte de esos tres elementos que son los más comunes, si le podemos decir de esa manera, hay otros elementos del patrimonio que en algún momento pues, se pueden dar. Tenemos, por ejemplo, dice que en el patrimonio neto también pueden figurar otros valores tales como las donaciones.
Si la empresa recibe donaciones, esas se deben incorporar al patrimonio. Es muy poco común que una empresa privada reciba donaciones. Pero esto se puede dar, por ejemplo, en las ONGs o en las fundaciones que pueden recibir en algún momento donaciones de personas particulares o de algunas instituciones. Y el superávit por revaluación, que es se da cuando los activos fijos de una empresa, digamos, usted tiene un terrenito que vale $100,000, pero que debido a que se ha construido por ahí algún centro comercial cerca o se ha hecho alguna carretera nueva, generalmente los terrenos que están alrededor de esas construcciones suben de precio y a eso se le llama plusvalía y contablemente se registra como un superávit por revaluación. Se hace una revaluación del terreno y se genera un superávit que en todo caso no es distribuible entre los accionistas porque eso prácticamente es un simple cálculo, no se sabe si en realidad al vender el terreno nosotros obtendríamos ese superávit. Tendríamos que esperar venderlo para saber si ese superávit se convierte en realidad o no. Bien, jóvenes, vamos a parar por ahí.